y es que el bordado tiene muchos componentes creativos, pero hay dos fundamentales. Uno es el diseño y el otro es la ejecución material. Se puede tener un diseño excelente y simplemente por falta de medios, una ejecución que no sea muy costosa, muy trabajada, y la obra va a funcionar porque tiene un diseño adecuado. Vamos a ver, algunas de las mejores obras de Juan Manuel Rodríguez Ojeda se resolvieron en bajo coste y son obras excepcionales. También podría tener un mal diseño y una ejecución costosa, y esa obra muy bien trabajada pero mal diseñada no va a funcionar. Hombre, lógicamente si tiene un buen diseño y una buena ejecución, mejor que mejor, ¿verdad? Pero indudablemente los niveles de acabado, los niveles de ejecución dependen mucho de la inversión, del número de horas que podamos pagar de las oficiales del taller, y por lo tanto muchas veces las hermandades llegan con condicionantes que son importantes a la hora de resolver el bordado. Una vez que tenemos esto en cuenta, vamos a ver cómo afronta los distintos problemas Juan Manuel Rodríguez Ojeda, porque tan problemático es no tener medio como tener un exceso de medio. Ahora lo iremos viendo. Lo primero es ver su formación. ¿Qué sucede con su formación? Juan Manuel Rodríguez Ojeda tiene 15 años en 1879, que es cuando se va a hacer cargo de vestir a la Virgen de la Esperanza. Y, bueno, como todos los artistas de la época, les recuerdo que todos los talleres de bordado tienen diseñadores profesionales. Él se va a formar como dibujante, como diseñador profesional. Hay que citar a Antonio Requena, con Patrocinio López, a Guillermo Muñiz con las hermanas Antunes, a Antonio del Canto Torralbo con Teresa del Castillo, a Manuel Bertrán con las hermanas Antunes también, Emilio Serrano Dávila. Son artistas que se especializan en diseñar prendas textiles, prendas bordadas. Esa figura va a ser fundamental en los talleres hasta 1936. 1936, bueno, ya sabéis, hay un conflicto tremendo en España y una guerra civil, y esto va a generar una inestabilidad económica, como sucede en todas las guerras. Luego va a haber que reducirlo todo, desde la olla con el puchero, que a lo mejor no va a tener todos los condimentos que debe tener, hasta el modo de funcionar los talleres. El carpintero prescinde de los oficiales, el fontanero prescinde del ayudante y los talleres de bordado prescinden del dibujante. Un sueldo mínimo. Entonces van a empezar a diseñar a partir de 1936 artistas, pero no diseñadores especializados en textil. No es lo mismo. No es lo mismo que diseñe una prenda bordada un ceramista, un orfebre, un tallista, incluso un pintor o un escultor, a que sea una persona que conozca los puntos, que conozca las funciones, que sepa cómo se trabaja el cuero, cómo se trabaja la cartulina, cómo son los rellenos de algodón, es decir, la mecánica que da el oficio del taller de bordado. Juan Manuel, de niño, él vive muy cerquita bueno, mejor dicho, en una calle entre el barrio de San Julián y el barrio de la Macarena. Una parte de su familia es de San Julián, la otra de la Macarena. La familia materna tira mucho, es la Macarena. Pero él decide que va a entrar en el taller de bordado de las hermanas Antunes. Va a entrar, insisto, mucho honesto, como dibujante. Él no entra como bordador. No era frecuente, un hombre no bordaba en aquella fecha. No estaba bien visto, igual que las cigarreras eran mujeres, las bordadoras eran mujeres también. Era un nicho de trabajo que ningún hombre iba a ocupar. Pero el diseño sí. Entonces él va a entrar como diseñador en este taller, donde se ha dicho siempre que fue discípulo de Manuel Bertrán. Esto no lo sabemos. Es más, Manuel Bertrán fallece mucho antes que Juan Manuel, pero no nace mucho antes que él. Que Juan Manuel llega a ser 40 años. La obra de Manuel Bertrán en el taller de las hermanas Antunes es prácticamente coetánea de la de Juan Manuel. Esto no quiere decir que no haya podido ser discípulo suyo, pero es mucho más probable que los dos hayan sido discípulos de un maestro mayor. Y ese maestro podría ser muy bien Emilio Serrano Dávila, que es el que diseña el manto que tienen en imagen de la Virgen del Mayor Dolor y Traspaso. Sí, el manto de la Hermandad del Gran Poder, que hoy día saca en procesión la Virgen de la Estrella. Tanto Manuel Bertrán como Juan Manuel Rodríguez Ojeda van a mostrar muchos elementos procedentes del manto, con lo cual todo esto encaja. Y miren,
A partir de aquí, Juan Manuel se aficiona no solo al bordado, sino a vestir imágenes. Su primer vínculo con la primera hermandad, no que lo contrata, porque no hay contrato, no hay ni siquiera una actividad ni siquiera pagada, como hoy día. La primera hermandad va a ser la Macarena, porque la Virgen, consta en los documentos, que se encontraba abandonada, con la ráfaga rota, caída, cogida con alambres, la corona que apenas se mantenía y la Virgen cubierta de polvo. Es una realidad. Las cofradías no salían todos los años, las cofradías se organizaban cuando podían y cada 20 o 30 años organizaban una procesión. Pues bien, Juan Manuel decide que eso no, con 14 para 15 años, que eso no tiene por qué ser así y que la Virgen puede estar adecentada y que puede estar cuidada todos los meses, todos los días del año. La va a vestir y a partir de ahí ya el vínculo con el taller de bordado va a ser indisoluble. Sus primeras obras van a seguir, este es el primer manto verde y la saya morada, después la pasada blanco el mismo, que va a diseñar para la Virgen de la Esperanza, en la Macarena, y que borda el taller de Elisa Rivera. Ahora vemos todo esto, pero permítanme primero que les señale cómo el manto de Emilio Serrano, bordado por las hermanas Antúnez, es un manto asimétrico, con una serie de ramas que se van abriendo y van dejando salir grandes hojas más pesadas conforme bajan en la caída, todo, insisto, muy desordenado, muy asimétrico y sin ejes. Además, todo esto con una clara influencia de una tendencia del arte decorativo inglés de la época, de Art and Craft. Art and Craft hace, por ejemplo, papeles pintados. En el Palacio de las Doñas de Sevilla se conservan habitaciones con papeles pintados del siglo XIX, de esta época, y de toda esa hojarasca sacan los diseñadores el tema que cristianizado van a llevar a los mantos. Digo cristianizado porque vamos a ver en todas las obras de todos estos talleres, Señor López, Teresa del Castillo, hermanas Antúnez, Elisa Rivera, Miguel Salvador Ibarra, por supuesto el primer Juan Manuel Rodríguez Ojeda, una serie de elementos vegetales que tienen unos significados concretos. Lo vamos a ir viendo en la obra. Así diseña este primer manto, del que tenemos 4 estados. Miren, era de color verde oscuro. Hay ciertos tópicos que tenemos que tener también en cuenta porque es conveniente rechazarlos. Ya veremos el de los palios de cajón. Ahora vamos a ver el del color. Leemos muchos libros de difusión y muchos libros cofrades que el siglo XIX era negro, que todo era negro y que Juan Manuel trae el color. Y eso no es cierto, es verdad. El siglo XIX es un siglo de color, de mucho color. Este manto es verde, las sayas moradas. Hemos recuperado el color de la saya, lo tiene actualmente el color original. Luego son colores y son combinaciones atrevidas, fuertes, que después en el siglo XX no se van a usar. Luego, eso de que no había color, claro que había color. Lo que había eran otras combinaciones, otros sentidos y unos contrastes que son muy distintos de los colores regionalistas, mucho más entonados que veremos después. Lo que sí está claro es que siguiendo la línea del manto anterior, o el que diseña Guillermo Muñiz y que borda las propias hermanas Antúnez para la Hermandad de la Cacatería de Sevilla, si lo recuerdan ustedes con unas masas muy pesadas en la parte inferior, Juan Manuel sigue esa dinámica. Fíjense qué manto ha proyectado para la Virgen. Ha dejado la parte de arriba bastante vacía, las vistas también, y sin embargo ha cuajado por completo la caída, la cola del manto, con esos grandes acantos abiertos. Vamos a establecer ya una cuestión clara, muy clara. Los palios, hasta 1940, bueno, y después también, lo que pasa es que después hemos perdido un poquito la simbología, pero el palio no es para la Virgen, nunca ha sido el palio para la Virgen. El palio es el trasunto del Heroa del emperador de Roma, por lo tanto marca la presidencia de la procesión, el lugar principal. Las vírgenes de gloria no van bajo palio ninguna, ni Rosario, ni Todos los Santos, ni Amparo, ni Carmen antiguo, los Cármenes modernos que sí las ponen bajo palio. Todo esto son modernidades posteriores al año 40. La Virgen no va bajo palio porque no le corresponde. Quien va bajo palio es el cuerpo de Cristo. Y en Semana Santa celebramos la pasión y muerte de Cristo, es decir, la entrega del cuerpo de Cristo para la redención de los pecados. Por lo tanto, la Virgen va bajo palio como primer sagrario del cuerpo de Cristo en la tierra. ¿Dónde fue el primer lugar donde estuvo el cuerpo de Cristo?
su útero. De niño no ha manifestado la divinidad, hasta que no la manifieste en el templo, lo que tenemos es su cuerpo. Por lo tanto, antes de nacer, está en el cuerpo de María y María se representa como sacra. A ver, por favor, cuando pasen ustedes por el arco de la Macarena, la frase del arco no es ninguna cursilería. Es el símbolo que se representa bajo palio. Dice en el azulejo: ella es tabernáculo de Dios y puerta del cielo. Es decir, ella es el primer contenedor del cuerpo de Cristo y a través de ella llegaremos a la salvación. Luego, todos los elementos que vamos a ver en los palios de Juan Manuel Rodrigo Ojeda, de Antonio Requena, de Guillermo Muñiz, de Herminia Álvarez Judel con el taller de Olmo, todos los palios, el 100% de los elementos que tienen son cristíferos, no marianos. Todos los elementos aluden a Dios. Sin embargo, el manto es una prenda de María. Por lo tanto, en el manto sí van a ir símbolos marianos, pero símbolos marianos asociados a lo que estamos celebrando, que es la pasión y muerte de Cristo. Es decir, María como referencia, como luz del mundo en ese momento tan complicado. En los mantos de los soles, como tenía la Virgen de la O, o como tiene todavía la Virgen de la Soledad de San Lorenzo. Ahora bien, este manto inicial, bueno, pues nos va a mostrar fundamentalmente a cantos, una gran hojarasca. La hojarasca es la vida, no lo digo yo, esto está en los ácides de las basílicas paleocristianas, que vemos a Cristo Magistral rodeado de plantas y de agua, es la vida. Pero claro, la vida cristianizada no es la vida terrenal, es la vida eterna. Por eso aparece un elemento tomado en todos los palios, continuamente aparece el mismo elemento dominante, que es el acanto abierto. Porque el acanto abierto, en la mitología griega, es la felicidad en la vida eterna. Luego, con el cuerpo de Cristo, es decir, con el sacrificio, con la muerte de Cristo en la cruz, tenemos, por una parte, la vida eterna y, por otra parte, la felicidad en esa vida eterna. Por eso, las glorias originales de casi todos los palios de Juan Manuel Rodríguez Ojeda, lo que llevan es una cruz, como la Santa Cruz que tenemos en esta capilla, pero en el techo. No en dos planos, sino en uno solo, a una sola cara. En el fondo es lo mismo, es el símbolo fundamental del cristianismo, la cruz. Bueno, este manto es muy interesante porque Juan Manuel va a convencer a la hermandad continuamente para cambiarlo, como hicieron después muchos artistas con sus obras, que recuerdo por ejemplo a Picasso, la vanguardia, que pinta una obra y la reforma y la vuelve a reformar y la vuelve a reformar varias veces, y a cada estado que saca uno más brillante. Pues eso le pasa a Juan Manuel. Miren por favor esta parte de arriba, remata con rosas. Las rosas en el siglo XIX, hay una leyenda de Becker que era la rosa de pasión. Era una chica cristiana con un chico hebreo, ahí hay un romance, quieren casarse, las familias no quieren, ella acaba muerta, en fin, la violencia para impedir la belleza de la chica, del amor puro, dentro del mal que la lleva a la muerte. Bueno, en este caso, el mal sería el pecado, la muerte sería la de Cristo y la belleza de la chica sería la belleza de María. Por eso Juan Manuel vuelca continuamente cosas sobre las prendas marianas, porque esa leyenda de Gustavo Adolfo Becker tiene mucha vigencia en el tiempo y todo el mundo asocia pues la rosa con la belleza intelectual, la belleza espiritual de María. Miren, es el mismo manto, lo podemos ver en la caída. Sin embargo, le ha añadido un enorme fleco que tiene un carácter romántico fuerte y ha bordado la parte de arriba por completo. Pues bien, así hasta 4 veces. Tenemos 4 estados distintos del manto con Juan Manuel. Lógicamente la parte pesada no cambia, pero la parte superior sí. Es un manto completamente asimétrico, no hay 2 unidades iguales, ni siquiera para compensar las masas. Miren cómo aquí varía. Las hojas más pesadas con las de este lado se compensan, pero son completamente asimétricas. La asimetría es lo contrario del orden. Esto es sumamente importante porque ahora veremos cómo Juan Manuel le va a dar significado, sobre todo cuando llega a sus obras maestras, los palios de la Virgen de la Esperanza, palio rojo, o el palio de la Virgen del Mayor Dolor y Traspaso primero, y de la presentación del Calvario después. Obras absolutamente maestras. Se podría añadir también el palio azul de la Virgen de la Amargura, por ver. Ahora lo veremos. Pero Juan Manuel no proyecta solo bordados, proyecta también orfebrería.
Por ejemplo, contrata en 1881 el juego completo de insignias de la hermandad. Entre ellos va a estar una parte de la crucería. Miren, la crucería está formada por una serie de ovas. ¿Saben qué son ovas? Son elementos ovales, lisos, y entre cada elemento oval va a repujar unas pequeñas hojas de acantos abiertas. Ya saben, el huevo es el nacimiento. Recuerden la Virgen del Huevo de Piero de la Francesca. Es el nacimiento. Y si lleva el acanto abierto, es el nacimiento en la nueva vida a través de la esperanza. Bueno, eso es una preciosidad, pero esas ovas ya están en el palio de Isaura, que es el palio que hemos visto antes. Es este palio. Aquí ya aparecen las ovas. Por lo tanto, eso no lo diseña Juan Manuel. Juan Manuel lo que sí diseña son los remates. Aquí, y el escudo de la hermandad en el centro con rayos de luz de la cruz. Luego, esos elementos de cerrajería pura, tremendamente sevillano en su concepto, en su calado, son los que van a actualizar la pieza. Pero una pieza que, insisto, el elemento simbólico principal en este caso es debido a los talleres de Isaura y no a Juan Manuel. Muy pronto, Juan Manuel, antes dijimos que había hecho el manto anterior con la saya morada en el taller de Elisa Rivera. Elisa aparece en algunas publicaciones, incluso mías, como Eloísa Rivera. Aparece Eloísa en vez de Elisa y aparece Rivera con B en vez de con V. Miren, sobre esto hubo una cierta confusión. Yo utilizaba Eloísa porque los historiadores del arte que me precedían habían optado por Eloísa. Entre ellos, Jesús Palomero Páramo, que era el autor del capítulo tanto de orfebrería como de bordado en el libro oficial de la hermandad. Entonces, no había motivo para dudar, o sea, para hacerlo de otra manera. Incluso como en aquella época no había mucha fijación con el modo de escribir, es muy probable que del propio taller saliese tanto Eloísa como Elisa. Pero el caso es que la documentación que hemos encontrado moderna siempre, cuando va a su firma, siempre firma como Elisa, y por lo tanto yo he optado por rectificar en el siguiente libro y he puesto la firma que hace ella. Me parece más lógico que como la nombraran en su. Bueno, Juan Manuel diseña, cobra el dibujo, pero Juan Manuel tiene alma de comerciante. Se da cuenta y miren, por favor, yo sé que se ha incluso no criticado, pero sí se ha dicho algunas veces, es que era demasiado comercial, es que tenía entre ceja y ceja la operación económica. Bueno, miren ustedes, cuando hablamos de Olmo, pues resulta que Olmo fallece en 1916 y las primeras obras son de 1917. Y que en el taller lo que están son varios hijos suyos que ni diseñan ni bordan, son empresarios, que contratan a Herminia Reyes para que diseñe y contratan a Concepción Fernández del Toro, la gran Conchita, bordadora excepcional, para que borde. Ellos solo salen a hacer la labor comercial a la calle. Es decir, que es un modelo de industria. Luego, no tenemos por qué criticar que Juan Manuel buscara dominar la industria, cuando él era parte activa de la misma, él dibujaba, él era el creador de la obra. Él se da cuenta que el beneficio grande se lo lleva al taller. Entonces, él dice, si yo diseño y mi hermana es oficial del taller de las hermanas Antunes, ¿por qué no voy a montar yo un taller de bordado? Ojo, ya había hombres con talleres de bordado. Manuel Ariza, a mediados del siglo XIX. Por lo tanto, un taller sí, perfectamente. Y es lo que va a hacer. Le ofrece a su hermana Josefa, la popular tía Pepa, le ofrece independizarse. Entonces, a prueba, van a contratar esta túnica del Señor de la Sentencia en 1881. Va a suponer el inicio. El taller va a estar a nombre de la tía Pepa desde 1881, al menos hasta 1895. Al menos. A partir de 1900 aparece a nombre de Juan Manuel. La tía Pepa desaparece, pero sigue siendo socia. Tan socia que ambos viven juntos, compran una casa con los beneficios del taller, la casa que había sido el taller nada más y nada menos que del escultor Pedro Roldán, por lo tanto de donde sale María y Luisa Roldán, que después fue casi taller del escultor Pedro Duque Cornejo, que es el que le va a dar nombre a la calle actualmente.
Y la habitación principal de la casa es para la tía Pepa, no para Juan Manuel, lo que indica el grado de participación que tiene la tía Pepa en el taller. Es decir, no es una comparsa, no es una contratada, es una de las dos almas que tiene el taller, porque la ejecución de Juan Manuel va a ser muy variada en recursos, porque va a aceptar todo tipo de presupuestos, y para tener una alta calidad con tantas variables de recursos hay que ser muy buena bordadora, hay que tener mucha capacidad técnica. Bueno, la túnica excepcional, miren, aquí la vemos, el señor iba en el centro en el paso, pero Juan Manuel lo va a poner en la delantera, porque si va en el centro sus prendas no se ven. Y por la mañana dice, la Virgen está enfrente, en el paso, justo enfrente, dice que el Señor no le puede estar dando la espalda a la Virgen, y vuelve al Señor. En realidad no es que le esté dando la espalda o dejando de estar, porque la figura importante de la pasión y muerte es Cristo, no María. El que la sufre, la padece, lo crucifica y lo matan es Él. Simplemente le da la vuelta para que se vean sus bordados. Además le quita los cordones para abrir la túnica y que vean la gente bien el bordado. Tenemos muchas fotos así. En una palabra, está utilizando la imagen de Cristo como maniquí para la exhibición de sus bordados. Es cierto que tiene ese componente comercial, pero también es cierto que los macarenos de la puerta, los macarenos de entonces, ni se dan cuenta, ni lo entienden, ni les importa, porque eso es para el lucimiento de sus imágenes, eso es para ir, como decían en la época, lo tenemos en los textos, por ejemplo, de Blasco Ibáñez, para ir a Sevilla, desde la Macarena. Decían, vamos a Sevilla, para ir a la calle Sierpe o a la calle O'Donnell. Luego, ellos quieren ir allí como las hermandades del centro y a partir de ahora van a poder con los diseños de Juan Manuel. Por cierto, la parte trasera, completamente asimétrica y con cargos. El cargo es el símbolo del pecado. El cargo va a ser el símbolo que van a llevar casi todas las túnicas de los nazarenos, porque Cristo carga con la cruz y la cruz es simbolizar, bueno, pues el peso de esos pecados. De ahí que el cargo se asocia a ello. Sin embargo, de frente, la túnica adquiere un perfil simétrico y en el eje lo que tiene es una maceta con flores. Es decir, el caos que es el pecado y el mal se organiza en el frente gracias a la sentencia, a la condena a muerte de Cristo y por lo tanto a su entrega en la cruz. Y en el momento que se establece el orden, aparece la maceta con las flores. Las flores son la belleza dentro del mal, que en este caso corresponden a la entrega del cuerpo de Cristo, es decir, son flores, símbolos pre-eucarísticos. Bueno, creo que es de una belleza extrema, la simbología, quiero decir. Aquí la túnica tiene un poquito de más aire, es decir, está más abierto el bordado, fíjense, respecto a la original, sobre todo aquí se ve muy bien, por una cuestión importante, y es porque el Cristo en las últimas restauraciones le han dado más cuerpo, le han ensanchado el pecho, para que tenga más presencia en el paso, porque era una imagen más baja, o sea, al subir la altura, claro, se queda en poquita cosa, había que ensancharlo. Al ensancharlo, hay que abrir los bordados para que cubra la nueva superficie. Bueno, esto está pasando en casi todas las cofradías, buscando siempre lo más grande, ampliar, a veces con sentido, otras veces... Bien, la tía Pepa va a ser la responsable en 1891 de este espléndido conjunto. El manto es el manto verde de Elisa Rivera, que diseñó Juan Manuel. La saya sigue siendo la morada. Esta saya la conserva la Virgen, la tiene en la actualidad, en morado. La vamos a ver ahora en algunas fotos pasada a blanco. La pasó a blanco Juan Manuel. Y ya veréis que las vírgenes, el 80 o 90% de las sayas que tienen en Sevilla son de color blanco a partir de aquí. A partir de que haga este cambio Juan Manuel. Es muy sencillo. La Iglesia reserva el blanco para 3 celebraciones. 3 celebraciones, pueden ver el breviario de Juan 23, de 1973, que sigue vigente. 3 celebraciones de máximo júbilo y gozo, que especifica que son el nacimiento de Cristo, la resurrección de Cristo y el cuerpo de Cristo. Luego, si María va como tabernáculo del cuerpo de Cristo, el color que le corresponde vestir es el blanco. De ahí, la saya flavia. Y de ahí también que hayan llegado a nosotros techos de palio blanco. La Hermandad de la Esperanza, la Trinidad de Sevilla, llevaba un palio blanco hasta no hace mucho. El palio es por el cuerpo de Cristo. Bueno,
no es una cuestión de estética, sino una cuestión de significado. Vamos a ver el paso. Lo que va a ser es la caída del palio, el techo de palio y estos fardones que vemos aquí. Y ya Juan Manuel está en los fardones organizando, compensando simétricamente los volúmenes. Crea un nuevo escudo, el de la mitra, de San Gil, porque la hermandad ya lleva muchos siglos en San Gil y mantiene en la capa de los nazarenos el escudo de San Basilio, que corresponde al colegio de San Basilio del que procede la hermandad. Sin embargo, vean como en el palio ha introducido aquí un elemento bordado a modo de barra horizontal para colgar de la barra el escudo. El escudo no es un elemento que queda en plano como si fuese un tapiz, queda visualmente colgado de esa barra. Y la barra la anuda con las corbatas en los extremos para darle un carácter tectónico. Pero en el interior vuela una masa simétrica que va ocupando orgánicamente todos los espacios, toda la superficie. Esa masa simétrica la repite invertida y solapada al otro lado, aquí. Bueno, lo vemos también aquí. Esta foto es de una gran categoría, la foto de la época. Se ve muy bien también cómo la caída interior es distinta. Es una lacería. A ver, por favor, he leído miles de veces. Los palios eran muy pobres porque las lacerías lo que hacen es cubrir mucho espacio con muy pocos recursos, cubren la superficie y el artista lo que tiene una cierta habilidad geométrica. Miren ustedes, eso es una ignorancia. A ver, piensen. ¿La lacería tiene principio? A ver, piénsenlo. ¿Dónde está el principio de una lacería? En ninguna parte. ¿Tiene fin? No, la lacería puede llegar hasta el infinito. La lacería es infinita. ¿Quién es infinito? Dios. Es el símbolo de Dios. Por lo tanto, no puede ser pobre ni puede ser para adquirir superficie a bajo costo. Simplemente, el símbolo de Dios no necesita más elementos materiales. Está señalando a quien cubre. Creo que esto es de una importancia tremenda. Ya veremos cómo el mensaje va a ir cambiando de elementos, pero no de significados. Se va a seguir manteniendo el discurso en torno a la muerte de Cristo y a la salvación de los pecados. Por cierto, de una gran belleza las velas, que no son rizadas como maldecimos. No está bien dicho, la vela rizada es la que hace un rizo. Estos son velas con flores, no velas rizadas. Son elementos conventuales, vienen de los conventos, y Juan Manuel las va a incorporar al paso, siempre por delante, nunca a los lados ni detrás. Al lado y detrás se convierten en un adorno. Delante son dos escoltas. En dos escoltas que las flores vuelven a adquirir un matiz simbólico. Las flores son la belleza de María, la belleza de ella como el elemento que contiene el cuerpo de Cristo. Bueno, creo que el paso sí es de una distribución con una armonía absolutamente tremenda, mucho más bella que las masificaciones que vemos ahora de sitios tan gordos, de candeleros todos mezclados unos con otros, y por supuesto sin el contrasentido que vemos hoy en muchas hermandades de poner las velas con flores y rodearlas de vela y taparlas. No tiene sentido, porque la vela con flores, la flor no es un adorno, es un símbolo de María. Por lo tanto hay que proclamarlo, hay que enseñarlo, no que taparlo. Miren, el conjunto con el manto que había diseñado, pues, 1879-81, por lo tanto, 2 o 13 años antes. Y aquí lo tienen en la actualidad, el palio, en la Hermandad de la Estrella, con el primer manto que vimos, con el manto de la Virgen del Mayor Dolor y Traspaso. Ambos los compra de segunda mano la Hermandad de la Estrella, los restaura y ahora tiene un conjunto de la misma época excepcional. El manto en el que se pudo formar Juan Manuel y el primer palio que diseñó y bordó Juan Manuel. No digo el primero que diseñó, porque es muy probable que en el taller de Lisa Rivera, en el que confeccionó otras prendas para la Hermandad de Todos los Santos, pudo haber hecho también el palio negro de la Virgen del Rosario de Monteción. Ese palio lo hace Lisa Rivera seguro, está documentado, y es muy probable que el diseño sea de Juan Manuel Rodríguez Ojeda también. Solo atribuido, pero sería previo a este. Este es el primero de ejecución completa propia. Aquí lo tienen. Perdón, aquí pasamos al palio de la Virgen de Regla, Hermandad de los Panaderos. Lo conserva la Virgen de la Soledad de Cantillana. Y tenemos de nuevo las masas asimétricas. Le ha dado más importancia
al escudo y fíjense porque sigue manteniendo la lacería en la parte interior. Una lacería que va cogiendo otros perfiles que no están rígidas, que puede ser mucho más orgánica, es decir, que se adapta a las curvas, a las contracurvas, pero sigue siendo esa madeja que no tiene ni principio ni fin. Luego, tenemos una primera etapa de Juan Manuel, claramente romántica, en sintonía con las hermanas Antunes. No es posterior a ella, sino coetáneo. Os recuerdo que en los años 80 han nacido las hermanas Antunes, por ejemplo, la túnica del Gran Poder, o después de este palio de la Virgen de Regla, hacen las hermanas Antunes el palio de la Virgen del Patrocinio, de la Hermandad del Cachorro, ya buscando la simetría. Luego, es absolutamente coetánea como diseñador a las dos grandes bordadoras. Esa primera etapa la va a superar muy pronto y va a empezar a superarla en este conjunto. Pero no en 1896, que es cuando borda el palio, sino en el 98, que es cuando hace el manto. Con esta obra establece los principios que van a caracterizar al bordado regionalista. De la simetría y de las masas pesadas que veíamos antes, pasamos a la simetría total. Establece un eje. Vean como la maceta rige el eje vertical. Empiecen a quedarse ya con estos elementos, porque el traje de la Santa Cruz va a tener ejes de simetría. Es decir, va a ser, sí, tendríamos que decir una prenda. Es un traje. Es el traje de la cruz. Por lo tanto, una prenda regionalista. Será una segunda etapa del bordado de Juan Manuel, que además va a tener variantes. Dentro del bordado regionalista, Juan Manuel va a optar por unos modos u otros. Pero fíjense importante, porque aquí no hay influencia del historicismo. Aquí hay una evolución natural y con los mismos elementos que hemos visto en los bordados anteriores, lo que hace es organizarlos a través de un eje de simetría para establecer un ritmo armónico. Pero no está cogiendo elementos del pasado. Por lo tanto, el historicismo todavía no ha llegado. Es decir, que Juan Manuel está en un pre-regionalismo o un regionalismo inicial, en fase primeriza, de modo propio, organizando los recursos plásticos. Vamos a verlo en la túnica del Señor, también de la misma fecha, de finales del 19. Por los dos, una en 1896 y otra en 1904. Los autores discutimos si esta es del 4 o es del 96, discutimos mucho. Pero también es cierto que las fotos antiguas solo dan una túnica. También es probable que no se hiciera una de ellas, aunque haya contrato. Esto a veces pasa, todos lo sabemos. Hemos podido firmar un contrato y después, por las circunstancias que sean, no se ejecuta. El caso es que tenemos otro eje de simetría y otra organización distribuyendo los elementos con criterios regionalistas. El historicismo llegará en esta obra, una obra que no se borda en su taller, es de Emilia Salvador Ibarra y la diseña un escultor de Madrid, Pedro Domínguez López, que va a diseñar también la ampliación de la fachada neoplateresca del Ayuntamiento de Sevilla y que va a diseñar una obra maestra de los pasos procesionales sevillanos, como es el canasto de la Hermandad de la Quinta Angustia. Este Pedro Domínguez López sí va a recurrir a elementos historicistas, va a incorporar en las figuras que en Sevilla llamamos dragones. Yo no creo que sean dragones, por mucho que se enfaden algunos trianeros acérrimos, como ellos lo llaman, el manto de los dragones, pues no les gusta que digamos que no lo son. Pero díganme ustedes, ¿qué tiene que ver un dragón con Cristo? ¿Dónde sale la figura del dragón en Cristo? ¿Y qué propiedad tenía un dragón para compararlo con Cristo? El Apocalipsis, pero el Apocalipsis ya cogemos retirado de Cristo. Sin embargo, Cristo sí tiene una cualidad clara: muere y resucita, como la ave fénix. Pueden ser aves fénix perfectamente. Hay quien dice, bueno, pero la ave fénix con forma de dragón. Pues sí, vale, eso ya son recursos plásticos. Pero quien resucita es el ave fénix. Y el símbolo es la resurrección de Cristo, indudablemente. Es la que el cristiano, iba a decir, tiene, al menos debe de creer, indudablemente. Bueno, son elementos históricos.
¿Qué tiene que ver entonces aquí Juan Manuel? Pues simplemente que Emilia, Salvador y Barra, no sabemos el motivo, pero no va a completar la obra y la hermandad pues recurre al taller de Juan Manuel Rodríguez Ojeda para que la finalice. La influencia de Pedro Domínguez López va a ser determinante en Juan Manuel. Juan Manuel ya ha llegado a los patrones regulares, pero no ha cogido todavía ningún elemento del pasado. A partir de aquí lo va a hacer. A partir de aquí sí se va a basar en elementos de la historia del arte sevillano. A ver, la diferencia entre historicismo y realismo es que los historicistas cogen elementos de cualquier periodo anterior de la historia del arte, mientras que los regionalistas de cualquier periodo anterior de mi ciudad, de mi tierra, no de cualquier sitio. Bueno, vamos a verlo porque así va a cuajar Juan Manuel Rodríguez Ojeda la primera obra regionalista plena. Dijimos que ya la avanzaba en el manto de la Virgen de Regla, ¿verdad? Pero esta ya es definitiva. Este es el manto de malla de la Virgen de la Esperanza Macarena. Por favor, quisiera advertir varias cuestiones. Una, en la Macarena, los macarenos, me voy a meter porque soy macareno antiguo, jamás hemos hablado de camaronero. Nunca. Como nunca hemos hablado de Macarena. Para nosotros, para nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, es la Virgen de la Esperanza. Son la gente de fuera del barrio los que dicen la Esperanza, la Macarena, y se queda la Macarena. Desafortunadamente, en los años 60, hermanos mayores que no eran sus familias del barrio, ni ellos tampoco, le pusieron Macarena en la vocación. Digo desafortunadamente porque la vocación de Macarena es civil, es previa, anterior y refiere a todo un barrio y no a una hermandad. La hermandad es parte del barrio, no la totalidad del mismo. Y digo desafortunado porque miren, la vocación original que está en regla es la expectación de María ante el cuerpo de Cristo en la cruz. Por eso salía el Santo Cristo por delante de la Virgen de la Esperanza. Dicen algunos, el Santo Cristo no era titular, hace falta poner algo más. Si en la expectación ante el cuerpo de Cristo en la cruz, en la vocación de la Virgen estaba también la del Cristo. La gente lo va a llamar crucificado de la salvación, pero no era su nombre era Santo Cristo. Y miren ustedes, lo de salvación es simplemente porque en las papeletas de sitio se ponía un donativo de cera para acompañar al Santo Cristo para la salvación eterna, y de ahí viene crucificado de la salvación. Pero su nombre es Santo Cristo. Insisto en esto porque fíjense, por favor, desde 1595 hasta 1936, 36, hace nada, la hermandad, los cultos que tiene son la misa de los viernes y una función principal. Una, que no es ante el Señor de la Sentencia, que no es ante la Virgen del Rosario, que es una función moderna, es ante el Santo Cristo, hasta el año 36. Es verdad que el quinario del Señor de la Sentencia y el tríduo del Centenario de la Virgen de la Esperanza empieza a finales del 19, pero se sigue manteniendo como función principal del Instituto de la Hermandad, la del Santo Cristo. Hoy día, algunos creen que la función principal es ante el Rosario. No es así, cojan la regla de la hermandad. La hermandad tiene 4 funciones principales del instituto. Las 4 tienen el mismo rango: Señor de la Sentencia, Virgen de la Esperanza, Virgen del Rosario, y ya no es Santo Cristo porque no lo conserva la hermandad, pero es ante la Santa Cruz. Santa Cruz, con lo cual la hermandad mantiene la función principal del instituto desde sus orígenes hasta nuestros días. Bueno, todo esto se va a ver en el mensaje del manto de malla. No lo he contado como curiosidad ni como tema de hermandad. Pero vamos a acercarnos un poquito más. Yo pongo aquí la foto antigua. También esto va a permitir ver cómo el manto se ha agrandado. Ahora tiene más verde, lo cual el manto necesita una revisión, como pasó con el de Tisú, que estaba completamente descompuesto el dibujo, y lo hemos recuperado recientemente, hace ya 10 años, y ahora mismo pues está perfectamente compensado como lo diseñó Juan Manuel. Vamos a acercarnos. No, quizás lo vemos mejor aquí. Miren, por favor, tenemos este elemento rectangular que es el símbolo de la urna funeraria. La urna funeraria es lógicamente del cuerpo de Cristo. Y aquí van saliendo lazos de aquel color rojo,
lazos morados, ese ven menos, también los tiene, aquí, y va combinando los lazos rojos y los morados. El rojo es color eucarístico y el morado es el color de la penitencia y del luto. Es decir, que nos está indicando que del cuerpo de Cristo pues vamos a tener dos motivos de interpretación, uno pasionista, el otro presacramental. Igualmente surgen, por supuesto, los ángeles con filastelia, indicándonos que ella es el tabernáculo de ese cuerpo y por lo tanto el modelo, el referente para la salvación. Bueno, la lectura simbólica es excepcional. En los laterales aparecen, a ver si los veo, foto un pequeño difícil, ahora buscaré el detalle, aparecen también las conchas, por supuesto, que es el nacimiento, de la urna del cuerpo de Cristo hay un nacimiento, y en los laterales los cuernos de la abundancia, de los que van a salir no elementos materiales, sino más vida, más acanto abierto, más felicidad en esa vida eterna y flores, la belleza. A ver si nos vamos acercando. Bueno, aquí tenemos detalles de las flores, aparecen elementos como las abrazaderas, esto lo tenemos en la Santa Cruz, veremos las abrazaderas, aparecen las cartulinas con cepillos simples, puntos de ajedrezado, una serie de elementos que van a caracterizar en también las porras. Vean, esta es una porra, la Santa Cruz la tiene, una porra resuelta con hojilla. Bueno, distintas técnicas de bordado que va combinando de un modo riquísimo para sacar textura. Por cierto, este es uno de los cuernos de la abundancia. Ven aquí cómo el cuerno pues salen las flores, el color, y toda esa alegría. Y en el fondo, por supuesto, la malla que caracteriza al manto. Es indudablemente una obra única, una obra con una personalidad excepcional. Y por supuesto, esto es una opinión personal, pero hablo, digamos, en nombre del barrio, de los macarinos antiguos, la que más identificamos los macarinos a la Virgen de la Esperanza, porque es el manto más distinto, más personal que hay en Sevilla, más de ella, y por lo tanto, el más macareno de todo. Ojo, el de Jesús nos encanta, nos parece una obra cumbre, pero la personalidad de este manto, ojo, es única. Pero miren, Juan Manuel es un artista excepcional, muy inquieto, y va a ser esta obra incomprendida. El primero de los 3 pasos que le hace a la Virgen de la Amargura en 25 años. El palio de los Fullones, en 1901, de estilo imperio. Fíjense cómo coge, las corbatas ya no son corbatas, cómo tira, cómo la caída del palio pliega. Por cierto, en Sevilla jamás han hecho bambalina. Eso es de cofrades modernos. En los documentos y en los talleres, hombre, hay que respetar el lenguaje de los talleres, claro, que son los que conviven con esto, ¿no? Con la prenda. Las bambalinas son para el teatro. En los pasos, la documentación habla de caídas del palio, las caídas. Pues bien, las caídas son clarísimamente de estilo imperio. Vean esas 2 palmas abiertas que van a recoger como símbolo de pureza al escudo corporativo. Bueno, la hermandad no le gustó el palio, el año siguiente lo cambió. El palio que va a poner el año siguiente es excepcional. Y Juan Manuel, en contra de lo que va a hacer continuamente, que es recoger el palio antiguo, restaurarlo y revenderlo con otro escudo, o no, o con el mismo incluso, esta vez no. Esta vez lo que va a hacer desmontarlo. Y vamos a ver estos bordados, las palmas, los acantos que los flanquean, los vamos a ver en otros palios, pues 15, 16 años después. Lo advertiremos cuando los encontremos. De momento visualicen las palmas abiertas. Y este va a ser el palio que lo sustituye, el palio azul de la Virgen de la Amargura. Muchos señalan el palio rojo de la Virgen de la Macarena como el regionalismo pleno. Bueno, yo estoy de acuerdo en que es la obra cumbre, pero el inicio del regionalismo pleno en los palios no está en el rojo, está aquí. Este ya es un palio regionalista de pleno derecho, con grandes diferencias con el palio rojo de la Virgen de la Esperanza, más complejos de la Esperanza en simbología y en la relación entre elementos simétricos y asimétricos. Lo vamos a ver ahora. Bueno, fíjense aquí. Aquí tenemos que 2 grandes palmas abiertas, una aquí, otra aquí, se van a adaptar al espacio, se van a adaptar en la parte inferior en torno a una concha. Ven aquí la concha, muy reducida, muy pequeñita, pero es una concha, porque no es un símbolo
en el sentido de la vocación de la imagen. La concha es por Cristo, por el cuerpo de Cristo, no porque sea la Virgen de la Esperanza. Es porque el palio ya hemos dicho que los elementos son cristíferos y con su cuerpo está la salvación, el nacimiento a la vida eterna. Por lo tanto, la concha, los acantos abiertos, la felicidad de la vida eterna, y dentro las flores que aluden a la belleza de María como camino para llegar a él. Bueno, es el mensaje básico. En el palio rojo de la Virgen de la Esperanza lo vamos a ver mucho más complejo. Desde el punto de vista plástico, es excepcional este palio azul, Los dos marcan un nivel altísimo. Eso sí, este en el interior sigue manteniendo las lacerías. Y ya dijimos que esto no es un rango menor, ni mucho menos, sino superior, en tanto que es el símbolo de Dios. Mientras que en el palio de la Virgen de la Esperanza, en el palio rojo, Juan Manuel va a cambiar el lenguaje. Sigue siendo cristífero, pero serán otros los elementos. Ya no será la infinitud, sino son otros ejes y otros significados simbólicos. Miren el detalle, con los acantos abiertos y la rosa de pasión en el centro. Esas rosas van a ser un elemento muy característico del arte de Juan Manuel. Lo va a mantener a lo largo de las décadas y con las distintas variantes regionalistas que vamos a ver en su obra. Esta que estamos viendo en el palio azul, aquí lo tenemos en el Desconsuelo de Jerez de la Frontera, o aquí el manto. Estas, pues, ya digo, van a ser la línea propia, la que había empezado por iniciativa personal como experimento plástico a partir de el cálculo de establecer ritmos simétricos, compositivos y buscar una armonía en el reparto de los elementos antes de la definición regionalista. Lógicamente, cuando incorpore elementos de la tradición local, todo esto va a trascender, se va a venir arriba y los mantos, bueno, pues van a adquirir un nivel superior. Por cierto, esto sí que es una opinión personal que no tiene por qué compartir. A mí este manto me parece muchísimo mejor que el que le hizo en 1925, que es el que lleva actualmente la Virgen de la Amargura. De hecho, les puedo asegurar, tengo aquí un testigo, la profesora Alicia Iglesias, que estando los dos mantos expuestos en el Círculo de Labradores de Sevilla, en el patio, se acercaron a nosotros 5 o 6 miembros de la Junta de la Amargura y me dijeron claramente: nos equivocamos cuando cambiamos el manto. Se declara, ¿no? Este manto tiene una riqueza excepcional y es una de las joyas del regionalismo sevillano. Bueno, vean los detalles, absolutamente excepcional, con más masa, más acantos abiertos que proyecciones lineales. Ojo, yo creo que Juan Manuel Rodríguez Ojeda llega a la perfección y a la máxima madurez cuando el hueco, es decir, la tela visible, el espacio libre, la línea del tallo y las masas se equilibren por completo. Mientras imperen en las masas, vamos a estar en una primera etapa regionalista. Cuando el equilibrio sea perfecto, ya verán ustedes cómo la gracia, el ritmo de los movimientos hace que las obras sean inconfundibles desde lejos. Aquí lo tienen, ya restaurado, recuperado. Los bordados se tensionan mucho. El traje de la Santa Cruz no, porque no hay peso. Pero en los mantos grandes, la salida, la levantada, sufren mucho y se tensionan y se deforman los bordados. Pero ya pueden ver que es una obra absolutamente excepcional. En 1902 diseña y borda el palio de la Virgen de las Lágrimas de la Hermandad de Santa Catalina, repitiendo en horizontal un mismo ritmo. Fíjense qué combinación. En 1903, el palio de la Virgen del Refugio, que conserva la Virgen del Mayor Dolor de Jerez, va a tener no la barra, pero sí la crestería, como si apoyara en una barra, como en el palio negro de la Virgen de la Esperanza. Va a desarrollar los picos, ahora hablaremos de esto, del palio de corte y del palio de cajón, porque ahí hay un grandísimo tópico que no se puede mantener. Nos han dicho repetidas veces que Juan Manuel trae la forma y acaba con los palios de cajón. Y miren ustedes, eso es exactamente al revés. Cojan los palios del siglo XIX, por favor, de Sevilla. El de la carretería de las Hermanas Antunes, de forma. El de Loreto, que ahora lleva a la Virgen de Veracruz, ahora hace cajón, pero cojan las fotos antiguas, era lobulado, por lo tanto, de forma. El de la Virgen de la Presentación del Calvario tenía unos picos tremendamente exagerados, era de forma. Los palios decimonónicos son de forma, no de cajón. Díganme uno solo de cajón. No lo hay. Juan Manuel Rodríguez Ojeda, en sus primeros palios, practica la forma. Después la va a llevar regionalismo. La va a desarrollar.
le va a dar un corte propio, personal, único, que es el que va a escupir, terminología de taller, andando sobre los pies, simplemente va a escupir el pico de la caída al andar. Va a ser un movimiento típicamente juanmanuelino, pero también va a ser el recuperador de las formas de cajón. Ahora lo vamos a ver, cómo va a ser palios impresionantes de cajón que no tenemos en las hermandades del siglo XIX. Bueno, aquí lo que tenemos es un modelo mixto, porque tenemos ya el pico muy acentuado para establecer los módulos en cada zona. Los picos antiguos eran más acusados porque no establecían zonas amplias y, sin embargo, dentro va a introducir bordado asimétrico. Es decir, es algo que podríamos decir de transición, no, porque ya ha hecho el Palio Sur de la Amargura, ya no cabe transición, ya ha madurado un modelo. Ojo, esto es muy importante porque ahora tenemos que situar a la Santa Cruz, ahora tenemos que ver a qué modelo responde. Lógicamente no es lo mismo una variante que otra dentro del arte de Juan Manuel. Vean el palio, en impronta plástica seccional, pero lo asimétrico se impone a cualquier ritmo. Y miren, en 1904 hace su primer palio de cajón. No contamos de la Virgen de la Victoria de la Cigarrera porque no lo hace él lo acaba. Ese es el primer palio real de cajón que se hace en Sevilla y es todavía siglo XIX, pero muy finales. No es el palio decimonónico, sino un palio historicista. Este palio, que tiene aquí en el centro la urna funeraria, ahora lo vamos de cerca, de la urna salen los tallos empiezan a hacer curvas y contracurvas, arrastrándose orgánicamente, arrastrándose a los espacios, y son completamente asimétricos a cada lado, lo único que repiten la simetría invertida y por lo tanto a partir del escudo queda un eje de simetría de dos masas asimétricas. Bueno, no es un juego de palabras, es la descripción real de lo que pasa aquí. Solo a cantos abiertos, solo la felicidad en la vida eterna con el cuerpo de Cristo. El color, como es lógico, el rojo, si no es el blanco del cuerpo de Cristo, tiene que ser el rojo sacramental. Son colores que existen siempre en la obra de Juan Manuel. Mírenlo lateralmente, hay una gran riqueza, empieza a tener valor la línea, vean cómo la línea va destacando, también en los laterales parten las ramas de ese rectángulo calado que es la urna del cuerpo de Cristo. Por cierto, mientras sean calados, se ven desde lejos. Cuando hagan las copias de los pasos de otras hermandades, cuando venga algún hueco, rápido lo tapan, lo cogen, le ponen mucho oro, deja de verse. Ahora lo vamos a ver, mejor en otras obras. Igualmente proyecta en esa época el manto, otro de los grandes mantos regionalistas, pero ya tanto en un caso como en otro, con una influencia directa de frontales altar, tanto de la iglesia de la Magdalena de Sevilla como de la iglesia de Santa Ana de Triana. Otro palio de cajón, el de Iniesta, 1905-6, de nuevo la urna funeraria, y de la urna salen todos los elementos. Este está bordado en plata. A mí me parece un palio de una belleza extrema, bordado en seda, era más barato, no es la seda virgen buena, son sedas más próximas a los forros de seda que a la seda buena, y bueno, pues con el tiempo la hermandad va a querer un palio de otro tipo, ya veremos cómo lo cambia, pero en principio es un palio de una belleza extrema, en una versión distinta a la que hemos visto antes en el de mayor dolor y traspaso. Mírenlo aquí se ve muy bien la urna funeraria y cómo los tallos salen de dentro, los tallos cada vez más visibles. ¿Se han dado cuenta respecto a las obras del principio del siglo? Cada vez vemos más la línea, y la línea marca la directriz, marca el movimiento, marca el ritmo. Sin la línea es fundamental. Les recuerdo que Juan Manuel Rodríguez Ojeda conoce el arte de París. Si no directamente, no sabemos si fue o no fue, su gran amigo Gallito, el torero, si fue, le trajo joyas de París para la Virgen de la Esperanza, pero indirectamente lo conoce seguro, porque sus grandes amigos Joaquín y Gonzalo Bilbao, escultor y pintor, han estado en París. Su otro gran amigo, Antonio Susillo, también, con el que además comparte un pequeño gran secreto, que Juan Manuel nunca ocultó y que Antonio Susillo ocultó detrás de un venerable matrimonio
con una chica a punto de fallecer, a punto de morir. Se queda como honorable viudo. Todos me entendéis, ¿verdad? Sabemos de los problemas que estamos hablando en la sociedad de aquella época. Bueno, Juan Manuel nunca tuvo el menor reparo, el menor complejo, el menor problema. Absolutamente ninguno. Era un hombre con personalidad, con criterio y, bueno, con una formación intelectual tremenda. Y digo esto de París porque en París, en 1905 o 6, hay una serie de artistas que están diciendo que se puede trabajar en volumen y en hueco, con lo lleno y con lo vacío. Y curiosamente, en ese momento, fíjense cómo las conchas son siempre en negativo, cómo las urnas funerarias son siempre en negativo, y eso le da una presencia visual clara. Igualmente, hace el manto con una derrama como las obras del siglo XVIII porque tiene poco presupuesto y es un modo de cubrir mucha superficie con menos coste. Va a ser también la ropa del misterio de la Sagrada Montaja, y aquí hay elementos, lástima que las fotos estas no se ven al detalle, pero aquí hay elementos más pequeñitos, diminutos. Cuando haga el traje de la Santa Cruz va a tener que utilizar elementos pequeños, porque no hay una superficie para grandes masas abiertas, ni muchísimo menos. Luego, aquí sí vamos a encontrar elementos comunes con los que veremos en la Santa Cruz. Igualmente, trabaja la heráldica con una gran presencia física. Estamos en la Sagrada Montaja, en 1906-7. Trabaja para toda Andalucía. Vean el manto de la Virgen del Carmen de Estepa. Y va a ser la obra cumbre del bordado regionalista, que es el palio rojo de la Virgen de la Esperanza. Claro, ahora algunos estáis pensando, pero este palio negro, esto ya lo hemos visto. Sí, pero ¿se han dado cuenta del detalle de la foto? Juan Manuel Rodrigo Ojeda no empieza el palio rojo por el palio, lo empieza por los respiraderos y los faldones. Aquí tienen ustedes los respiraderos regionalistas con su moldura de ova, con sus aves, fénix, dragones, como queráis llamarlo, con las cortinillas, y los faldones regionalistas del palio rojo. Deja el palio para lo último. Aquí lo tienen. Esa prenda excepcional que va a marcar, ya digo, la evolución de la Semana Santa de Sevilla. Nos vamos acercando. Fíjense ya cómo en los laterales hay una pequeña diferencia con el palio azul, y es que los módulos laterales tienen un bordado simétrico en la parte central y uno asimétrico en la parte de arriba. Solo el central varía de los dos laterales, con un bordado simétrico también en el centro. Eso permite tener un módulo central y a partir de ahí establecer un ritmo hacia los dos laterales, mientras que el palio sur de la amargura eran todos iguales. Por lo tanto, el ritmo era 1-1 horizontal. Esto se va a ver también en el frontal, donde vamos a estudiar los símbolos. Miren, ya lo podemos ver aquí con total claridad. En el pico, la concha, en negativo. Ojo, la Virgen de la Esperanza. La concha es el nacimiento. Y hemos dicho que era la expectación. Dijimos antes ante el cuerpo de Cristo, no lo dije completo. Era la expectación ante el nacimiento de Cristo, por eso la hermandad daba culto a San José y el cuerpo de Cristo en la cruz. Era la doble expectación. Pues aquí tenemos el nacimiento, pero el nacimiento, ojo, es el de la vida eterna con la entrega del cuerpo de Cristo en la cruz. Seguimos la urna funeraria, rodeada de los acantos. Todo queda en un eje perfectamente organizado, con la entrega del cuerpo de Cristo en una nueva vida y la felicidad de la vida eterna. Pero es fuera de ese orden. Fuera de ese orden, lo que tenemos arriba son los elementos completamente asimétricos, sin orden. Por lo tanto, la vida previa a la redención de los pecados con la entrega del cuerpo. Pero la simbología es simplemente excepcional, como lo resuelve prácticamente con una gracia, con un sentido del ritmo único en la historia del bordado sevillano. Aquí permítanme la reconstrucción del color. Yo creo que el rojo era un poquito más oscuro, no tan claro, no oscuro del todo, pero sí un puntito más oscuro. Aquí lo vemos también, como sería, con la malla que queda en la parte inferior, justo a la que corresponde a la urna. Miren ustedes, la malla tampoco es un elemento estético, es también un elemento simbólico. ¿Dónde aparecen las transparencias? Los grandes transparentes. En los trasaltares de las grandes catedrales. Recuerden, por ejemplo, Toledo. Y la ventana está diseñada para que en ese transparente la luz entre e ilumine
el ostensorio con el cuerpo de Cristo. Aquí, por la mañana, fíjense que Juan Manuel solo utiliza la ventana en cofradía a las que le amanece, a las que les da el sol por la mañana. Introduce la ventana porque lo que va a iluminar es el tabernáculo del cuerpo de Cristo, exactamente igual que en los transparentes de las grandes catedrales. Así presenta el palio de la Virgen de la Esperanza como una gran catedral en la calle. También va a ser túnica, y aquí tenemos otra variante dentro del regionalismo de Juan Manuel. Si antes se ha basado en elementos barrocos, recuperando el palio de cajón, introduciendo los acantos, ahora, fíjense, ese bordado diminuto, pequeñito, muy inspirado en los tejidos que vinieron a Sevilla para la exposición iberoamericana de 1929, pero que ya habían venido antes a otras exposiciones. Por lo tanto, a los referentes andalusíes, a los referentes mudéjares y a referentes también iraquíes, de los que se inspiraba el arte andalusí. Por eso a estas túnicas las han dado en llamar como persas, pero aquí en realidad no hay nada persa, Sí hay elementos simbólicos bizantinos, también, junto con los de procedencia andalusí. La túnica era de un color morado muy claro, como esta otra. Miren, una túnica de Juan Manuel Rodríguez Ojeda que hemos localizado en Granada. Se la vende una empresa de Valencia directamente al Cristo del Rescate de Granada. Le está grandísima, no la han hecho para él. La empresa que lo vende es la empresa a la que le compraba los tejidos y los hilos Juan Manuel Rodríguez Ojeda. Muy probablemente es un encargo que ha quedado fallido y se le ha revendido a otra hermandad que, ante el lujo de la prenda, se le ha puesto a su Cristo aunque le quede grande. Fíjense el tamaño, es de la misma altura o mayor que la del Gran Poder de Sevilla, y la lleva un Cristo que es de la mitad de altura que el Gran Poder, con lo cual, imagínense, se la recogen por todas partes, pero tiene el tejido original y la comparativa es clara. Ellos creían que esta era la túnica primitiva del Gran Poder y que esta podría ser una copia. No es cierto. Aquí están expuestas juntas, esto no es un truco. La llevamos a la Casa Hermandad del Gran Poder, pudimos estudiarla juntos, las técnicas son análogas. Simplemente la del Gran Poder, al estar pasada a terciopelo, esto es tisú, la del Gran Poder era de tisú también, al estar pasada a terciopelo, ha habido que perfilarla. Al perfilarla, varía la sensación que tenemos del bordado, pero son análogas. Sí tienen cambios claros en la simbología, sí, hay cambios que nos muestran que son túnicas distintas, y hay una tercera, que conocemos por fotos del taller, pero que no sabemos dónde está, no hemos localizado, y no es ninguna de estas dos. Aquí la tenemos. Muy distinto de la túnica regionalista plena que le borda en 1910 al señor de la sentencia. Fíjense, porque repite aquí estas galletas, repetidas en horizontal, establece los ritmos de simetría, reparte los acantos, vuelve a repetir aquí las galletas son circulares, los circulares también infinitos, son alusiones a la divinidad de Cristo. Pero, miren, empieza a ser bordado también con una gran economía de recursos. Y a cada uno le puede gustar una cosa, indudablemente, pero a mí me parece que estos bordados, como el de la Virgen de los Dolores de Benagazón, o como lo que veremos en Analcázar, o lo que veremos en Huelva, donde la línea impera sobre la masa, porque hay menos recursos, porque se invierte menos dinero, y hay que cubrir más espacio de un modo lineal. Me parece que son de un ingenio, de una creatividad y de una capacidad creativa simplemente excepcional. Les recuerdo que en los años 20 va a publicar su libro La línea y el punto en el plano el mismísimo Kandinsky. Y con que, indudablemente, Juan Manuel no tiene nada que ver con el arte abstracto, ni conoce a Kandinsky, ni a la vanguardia, ni nada de esto, pero se están anticipando al valor de la línea como medio de expresión, como modo de abstraer los elementos naturales para proponer ritmos y composiciones orgánicas y realmente equilibradas. También va a diseñar la corona de oro de la Virgen de la Esperanza, una pieza de joyería y de orfebrería, bueno, que es un modelo de corona, yo creo que es el gran prototipo de la orfebrería regionalista. No digo de las coronas, digo del regionalismo, indudablemente. Hay un trabajo sin ser también importante en la obra, y sobre todo me gustaría protestar enérgicamente. En la Macarena lo he hecho miles de veces, porque esta cruz escalada
Si nosotros ponemos la cruz calada, se ve desde lejos. La han tapado y no se ve. Pero es que aquí están dos cortinillas, las mismas que veíamos en el manto de malla. Y las cortinillas son las cortinillas del sagrario, porque la corona la viste el sagrario del cuerpo de Cristo. Y la hemos tapado las cortinillas. Es decir, que con la pulsera de pedida de la señora de José Banús, el del puerto Banús de Marbella, esta es su pulsera de pedida, tapamos el símbolo del cuerpo de Cristo. Es absolutamente ilógico. Deberían retirarla inmediatamente. No lo retiran. Pero no lo retiran ni porque les guste ni porque no les guste, sino porque es de la señora de Banús y por intereses sociales se adultera el símbolo de Cristo. Y se adultera la cruz de Cristo. Si cogen ustedes a las fotos de la Virgen vestida de negro, que no la traigo de aquí para no extendernos por los modos de vestir, verán que la cruz calada se ve desde lejísimo. Así, estos son los eslabones de la pulsera. Bueno, creo que esto no tiene nada que ver con el mensaje, no tiene nada que ver con la Virgen de la Esperanza, no tiene nada que ver con el Cristo, y que esas joyas opulentas mal puestas deberían retirarse. Si es una pulsera, póngansela en la muñeca a la Virgen, que es donde la señora lleva la pulsera. Ustedes no se la ponen en la cabeza, ni en la diadema, se la ponen en la muñeca. También diseña a los hermanos, aunque ahora tenemos sospechas de que el diseño no es suyo, sino de unos arqueólogos y de finales del 19, sospechas no tenemos referencias documentales, pero sí es cierto que lo realizan en el año 14 y lo amplía y va a culminar todas estas líneas fusionando los dos modelos que llevamos, el de corte y el de cajón, lo va a fusionar en el palio de la Virgen de la Presentación de la Hermandad del Ferrario en 1915. De nuevo con la ventana y el palio como transparente de la catedral. Señalándola como sagrario del cuerpo de Cristo. Y fíjense, en 1915 hace también el palio de la Virgen de los Ángeles, de Sevilla, de la Hermandad de los Negros. Y, bueno, la que le dicen los negritos, yo es que sinceramente, no, me niego. Nosotros decimos la Hermandad de los Gitanitos, o la de los Mulatitos, no, ¿verdad? Son negros, esto no es despectivo, yo soy calvo, no es despectivo. Luego, en los documentos aparece como Hermandad de los Negros, y ya está, y con cariño, y como ellos mismos firman sus documentos, pues son negros, y es su hermandad, y estaban, porque ya no quedan, estaban orgullosos de su hermandad, y de que fuese una hermandad con un componente racial, como lo están los gitanos de su hermandad, evidentemente, ¿no? Entonces, esa Hermandad de los Negros va a mandar este palio de Juan Manuel, y miren, aquí tienen ustedes las palmas del palio de los Bullones. Las va a utilizar en este palio. Y algunos de los rodados de aquel palio estilo imperio que quedaban tapados por las puertas de la tela van a estar recolocados aquí. Yo creo que ese fue el motivo por el que la hermandad lo va a cambiar por el palio actual. Miren, no tienen que estar ustedes de acuerdo conmigo, pero yo tampoco tengo que estar de acuerdo con lo que se dice. Y a mí no me parece que el palio actual de la Virgen de los Negros sea el más moderno de Sevilla. A mí me parece mucho más moderno los de Juan Manuel. El palio actual de la Virgen de los Ángeles es un palio historicista bizantino, por lo tanto no tiene nada de novedoso. La orfebrería sí, la orfebrería modernista es de una modernidad extrema, pero los rodados no, del palio, el manto sí es muy original. Luego han cambiado un modelo, el del barroco sevillano, por el del arte bizantino, pero el concepto es el mismo, basarte en elementos de tu pasado histórico. Bueno, lo cambiaron, ahora lo tiene la Virgen de la Palma de Cádiz. Aquí pueden ver mucho mejor esas palmas. Y así vamos un poquito más rápido para no extendernos. Sigue, vean el manto de la Virgen de la Angustia de Alcázar del año 15, del mismo año que el de la Virgen de los Judíos de Huelva, que veremos después en el paso, y ya la línea impera, ocupándolo todo y eliminando las masas, desviando la creatividad hacia el recurso lineal, hacia los movimientos, como también se ve en el manto de la Virgen del Rosario. Y miren, vuelve en el 17 al palio de cajón, la Virgen de la Encarnación de Jerez, un palio que recuerda al antiguo, ¿verdad?, de Beniesta, por completo, pero vuelve al color rojo. Aquí lo tienen de cerca, la urna funeraria, los elementos que salen, y vean la comparación. Aquí tienen los tres palios: Mayor Dolor y Traspaso, Iniesta y Encarnación de Jerez. Fíjense, porque ahora voy a cambiar la fotografía, por favor. El palio de la Iniesta lo van a reformar. Aquí lo tienen.
con el palio ya reformado, pero vean cómo en el centro, y como se ve muy bien esta línea de fondo de tela, y aquí también se ve la ampliación, aquí es donde acababa, cómo se mantiene en el centro, pues el dibujo y la composición original del primitivo palio de Guerra. Y en este momento vamos a pasar a otra etapa de Juan Manuel. Juan Manuel va a trabajar los elementos históricos que no ha trabajado antes. La túnica de rocalla de nuestro Padre Jesús del Silencio, titulado de la Hermandad de la Amargura. Igualmente, va a empezar a hacer una serie de sin pecados regionalistas excepcionales, como el del Rocío de Triana, recientemente recuperado. Aquí lo tenemos, una recuperación excelente, hecha con el asesoramiento de mi amigo Antonio Mañez, que sé que ha estado hablando aquí con ustedes. Yo también estuve en la comisión. Bueno, hubo distintos especialistas en bordado. Y miren, para el Valle de Sevilla va a ser este manto. ¿Ven ustedes el puntero en mi imagen? No. ¿No? A ver, pues el que queda a la izquierda de la pantalla, el que tiene el escudo grande en el centro, es el manto de la Virgen del Valle. ¿A vuestra derecha? Sí, a la derecha. A ver, a vuestra derecha. Yo he dicho a la izquierda de la pantalla. He dicho a la izquierda de la pantalla, por favor. No de ustedes. Pues bien, a la izquierda de la pantalla, aquí lo tenemos con su escudo, sustituye a este de Patrocinio Sánchez del principio del siglo. Muchos cofrades me preguntan, ¿cómo se desprendió la Hermandad del Valle de este manto riquísimo? Mucho más rico que este, en recursos plásticos. ¿Por qué se desprendió? Pues muy sencillo, porque Rodrigo estaba convencido de que hiciera algo nuevo. Claro, para vender su obra. Los convenció de que este seguía una línea que no se había desarrollado, pero cuidado, que este está en el origen de lo que vimos después, la túnica del gran poder y del rescate y de los modelos llamados persas. Y este otro, pues es una dinámica distinta, pero por favor, trabajado completamente a hojilla. Es la primera vez que lo hace Juan Manuel. Ya lo había hecho el taller de Olmo, pero el taller de Olmo no el de Miguel, que fallece antes, sino el de Hijos de Olmo, con Herminia Barretuel, una diseñadora excepcional al frente. Y miren, ¿qué tenemos aquí? Hemos dicho antes que volvemos al historicismo con la rocalla. Juan Manuel, a partir de 1920, va a iniciar una nueva etapa en la que el historicismo va a ser la recuperación de sus obras de etapas anteriores. Es decir, él ha desarrollado dos líneas regionalistas y ahora, en vez de continuar, él cree que ya ha llegado a un tope con las dos líneas, lo que va a hacer es recuperar los modelos antiguos suyos para actualizarlo en función de la evolución de esas dos líneas. Así aquí, por ejemplo, en este palio de la Virgen de la Esperanza, de la Trinidad, recupera las masas asimétricas que vimos en el manto del refugio de 1903. Aquí lo tienen actualmente la Hermandad del Nazareno de Huelva. O miren, para los motivos de Huelva hace este palio y este manto excepcionales que anteceden al conjunto del subterráneo de Sevilla. Muchos cofrades de Sevilla dicen, qué raro, Juan Manuel ha vuelto al arte del siglo XIX en este palio que es del año 22. Esto no tiene explicación. Claro que la tiene. No es una excepción lo del palio del subterráneo. Es lo que está haciendo en muchas otras cofradías, recuperando las formas antiguas las que había trabajado en el 19, incluso el palio rojo de la Virgen de la Esperanza lo va a recuperar, las versiones espectaculares del mismo. Vean aquí de cerca, en un palio con corbatas, pero que en este caso regulariza en un frente a partir de solapar elementos asimétricos. Mírenlo aquí. Bueno, yo creo que es un conjunto bellísimo en el que la línea tiene una finura realmente excepcional. Igualmente, hizo este palio completamente asimétrico, pero ajustado a pico. Esto es